Buenos días, mi nombre es Alberto Galeana, residente del segundo año de Medicina Interna. El día de hoy vamos a revisar endocarditis infecciosa. Se define como una enfermedad que afectará a múltiples sistemas y va a resultar de una infección. En la mayoría de los casos es bacteriana de la superficie endocárdica del corazón. Esta generalmente va a involucrar válvulas cardíacas, ¿no? Puede ser nativa o protésica, o en su defecto pueden ser dispositivos cardíacos permanentes. Aquí tenemos ecografía, que es parte del laboratorio diagnóstico. En la imagen A podemos observar vegetaciones en lo que son las valvas de la válvula tricúspide. Aquí, cuando se le coloca Doppler, igual se observa que esta vegetación está causando reconstrucción tricúspidea y también que está provocando turbulencia en el flujo, o que lo mismo pues ya le está causando estenosis. Y pues cuando se le hace la reconstrucción tridimensional, pues se ve que causa destrucción de la válvula. En cuanto a la epidemiología, actualmente ya es una enfermedad hasta cierto punto rara, sin embargo, sigue siendo potencialmente mortal. La incidencia varía demasiado a lo largo del mundo, entre 1.5 en países desarrollados y 11.6 en países en vías de desarrollo por cada 100.000 personas al año. Hay varios, hay varias situaciones que han provocado esta diferencia, no solo el acceso a los servicios de salud, sino también algunos como la edad, el sexo, entre otras, hacen que esto se vaya, que exista este rango. Vemos que incluso con una buena terapia, la mortalidad es de aproximadamente 25%, sobre todo por las recurrencias de los pacientes que actualmente son los que pueden presentar esta enfermedad. Vemos que más de la mitad de los pacientes tienen más de 50 años y hasta 2/3 de los casos ocurrirán en hombres. Vemos que cualquier casi tipo de cardiopatía te puede predisponer a la endocarditis. Sin embargo, anteriormente la cardiopatía reumática era la lesión que más se asociaba a esta enfermedad y la válvula mitral era también el sitio más comúnmente afectado. Actualmente tenemos otras situaciones que nos ponen en riesgo, como pueden ser las válvulas protésicas, los dispositivos cardíacos, y aquí tenemos esta tabla que nos habla de factores de riesgo cardíacos y no cardíacos. Cardíacos puede ser un episodio previo de endocarditis, alguna enfermedad valvular, este, alguna enfermedad de una válvula pero protésica, el tener un catéter central, ya sea venoso o arterial, el tener un dispositivo cardíaco también pueden ser enfermedades congénitas. No cardíacos, que son los que más se asocian a recurrencias en esta enfermedad, igual tener un catéter venoso central, personas que son usuarios de drogas intravenosas, inmunosupresión, procedimientos dentales recientes, hospitalizaciones recientes y también uno importante, hemodiálisis. Vemos que también el prolapso de la válvula mitral es una anomalía estructural predisponente, abarcando desde el 7 hasta el 30% de los casos de válvula nativa en los países en desarrollo. En cuanto a la microbiología, Staph aureus es la causa más prevalente. Dependiendo de la literatura que observemos y el país que observemos, variará su frecuencia. Sin embargo, pues en el global sigue siendo más frecuente, aproximadamente 26.6% en todo el mundo. En el segundo lugar tenemos estreptococo del grupo Viridans con un 18.7%. En tercer lugar, otros estreptococos en el 17.5%. Y los enterococos con un 10.5%. Entre estos, en todo el mundo aproximadamente abarcan el 80-90% de todos los casos de endocarditis. El resto van a ser hongos o pueden ser bacterias del grupo HC. En cuanto a la patología, hay que recordar que estrictamente el endotelio valvular hasta cierto punto es resistente a la condición bacteriana cuando éste está íntero, cuando no tiene alguna solución de continuidad o cuando no tiene algún factor predisponente. Por lo tanto, se requieren de varios factores para que se desarrolle esta enfermedad. Uno de ellos, una alteración de la superficie de la válvula cardíaca para producir un sitio para la lesión y colonización bacteriana. Como vemos aquí, pues ya la lesión propiamente de la válvula permite que se puedan adherir algunas bacterias y plaquetas hacia esta válvula. Por tanto, tiene que suceder después una bacteremia por un organismo que se pueda adherir al tejido valvular, colonizarlo y finalmente crear la vegetación. Esto pues mencionan que es como un enterramiento o que empieza a generar adhesión, se empieza a formar un trombo y este se empieza a unir, se empieza a crecer por la misma bacteriemia que sigue sucediendo.
Generalmente se va a producir una matriz protectora de fibrina y también plaquetas que va a permitir que se siga proliferando la vegetación. Tenemos dos mecanismos de formación de la vegetación. Por ejemplo, puede ser por una lesión mecánica o por inflamación. En el caso de una lesión mecánica, como vemos en la imagen A, tenemos al menos 4 pasos. En el primero vemos que podemos presentar una endocarditis trombótica, para cierto punto no bacteriana, pero posteriormente las bacterias se van a empezar a unir a este coágulo, van a empezar a generar la biopelícula y va a empezar el depósito de fibrina. Entonces se va a unir al coágulo y va a colonizar durante la bacteria transitoria. Esto va a provocar que se activen más plaquetas y va a generar el crecimiento de la vegetación. Esas bacterias, hasta cierto punto, pueden ocasionar que la célula infectada sea lisada, ya sea por los mismos productos bacterianos o por la respuesta inmune. Sin embargo, en otras situaciones puede proliferar y por lo tanto pueden persistir dentro de las células. En el caso de que sea por inflamación, vamos a ver que las células endoteliales van a expresar integrinas y estas van a provocar el depósito de fibronectina. Sobre todo menciona la literatura que Staphylococcus aureus es quien más se va a adherir a esta proteína. Esas bacterias se van a internalizar dentro del coágulo y las células endoteliales van a liberar factor tisular y citocinas. Esto pues va a seguir provocando la coagulación. Posteriormente va a promover la extensión de la inflamación y también va a continuar formando la vegetación. Y lo mismo, estas células pueden ser listadas o, en su defecto, pueden persistir dentro del coágulo. Tenemos varias manifestaciones que podemos encontrar tanto por clínica como por imagenología. A nivel ocular podemos encontrar manchas de ROC. En tomografía podemos encontrar émbolos, donde más se puede notar puede ser a nivel pulmonar. Podemos tener incluso infartos, en lo que puede ser el vaso, que menciona que son en forma de cuña. Podemos tener infarto periférico, donde podemos tener los de Oster, inducciones de Janeway. A nivel cerebral, también podemos encontrar como causa de un evento vascular cerebral embólico. Y en el caso de que retiremos la válvula afectada, pues podemos encontrar tanto la vegetación como podemos encontrar perforación. O incluso podemos encontrar la vegetación directamente en el dispositivo intracardíaco. En este caso, podemos tener un marcapasos. En cuanto al diagnóstico, se basa sobre todo en una sospecha clínica, así como datos microbiológicos consistentes y documentar por imagen lesiones cardíacas que estén relacionadas con la endocarditis infecciosa. Por lo tanto, tenemos que evidenciar estos. Este es el algoritmo que recientemente salió en la actualización de la Guía Europea de Cardiología. Entonces, tenemos que... Vamos a darle zoom. Si sospechamos de endocarditis infecciosa, lo primero que hay que hacer es tomar un cultivo. Aquí tenemos la opción de si tenemos identificación por medio de Maldito, que, como vemos en la imagen de acá, se van a través de la generación de productos de las bacterias, se puede identificar o se puede tener un preliminar del agente que esté causando la infección. A cierto punto, desde aquí se puede identificar la bacteria y se puede valorar si tiene resistencia a antibióticos o no. Esto nos puede ahorrar muchos pasos en su abordaje. Tengo entendido que incluso aquí tenemos esta tecnología, pero no sé si realmente se está utilizando, ¿no? Ya que pues el reporte del hemocultivo tarda en darnos el resultado. Pero en caso de que no lo tengamos, se recomienda el cultivo. Aquí hay que valorar si identificamos el organismo, pues igual se puede dar el antimicrobiano de acuerdo al antibiograma. En caso de que no, pues se tienen que tomar serologías. También en caso de que no se realice cultivo en sangre, pues hay que valorar si tenemos o no una endocarditis por bacterias que generan núcleos infectivos o que son estos agentes molestos. Si realizamos la serología, entonces por PCR podemos encontrar el agente específico y también a cuál organismo va a ser susceptible. En caso de que no lo tengamos, pues se le puede hacer PCR tanto a la sangre como a la vegetación. En este caso, ya dependiendo cuál es el resultado que obtengamos en esta PCR, pues se dará el antimicrobiano de acuerdo al reporte de la PCR y
Si no tenemos un resultado, bueno, pues se buscará la causa de la endocarditis por alguna otra situación, como pueden, aquí nos recomiendan, por ejemplo, tomar anticuerpos antinucleares o anticuerpos antifosfolípidos. En cuanto a los hemocultivos, tenemos pautas en caso de que nos salga positivo o negativo. En todo paciente con sospecha de endocarditis infecciosa se deben tomar hemocultivos. Nos refiere la literatura que estos son la piedra angular en el diagnóstico y proporcionarán bacterias tanto para identificar el agente causal como para las pruebas de susceptibilidad. La guía europea nos recomienda que se deben obtener al menos 3 conjuntos de hemocultivos, estos a intervalos de 30 minutos antes de la terapia con antibióticos. Y cada uno de estos debe tener al menos 10 mililitros de sangre. Y cada uno de estos se debe incubar en un medio aerobio y otro anaerobio. O sea que prácticamente tenemos que dar 60 mililitros de sangre. La muestra se recomienda que se obtenga de una vena periférica y no de un catéter venoso central. Esto menciona que debido al riesgo de contaminación y que puede provocar una interpretación engañosa al no saber si el agente está únicamente en sangre o si está también, o si solo está en el catéter venoso central. Y esto lo recomiendan igual utilizando una técnica estéril. Y en ausencia de tratamiento de microorganismo previo, menciona que un hemocultivo positivo será suficiente para identificar los microorganismos causantes en caso de que estos crezcan en medios habituales. En el caso de uno negativo, esta se refiere a la endocarditis en la que no se puede cultivar ningún microorganismo en los métodos habituales. Esto puede deberse a varias situaciones. La principal menciona que es por la administración previa de antibióticos. Sin embargo, también puede ser causada por hongos y las bacterias fastidiosas que mencionábamos anteriormente, sobre todo en las que son intracelulares. Por lo tanto, se requiere cultivo de medios especializados y también pues, se requiere ahora sí un internamiento más lento para poder llegar el diagnóstico o en su defecto otras pruebas. De acuerdo a la guía del 2023, tenemos que se haría para cada uno de estos organismos. En el caso de Bruselas, se puede realizar serología, se puede realizar cultivo en sangre, o también se le puede hacer PCR. En el caso de Coxiella burnetii, pues igual puede ser serología, sin embargo, nos marca un título mayor a 1/800, cultivo tejido, inmunohistología. En el caso de Bartonella, igual se le puede realizar serología, cultivo en sangre, inmunohistología. En el caso de Tupena Whipple, se le puede realizar histología. En el caso de Mycoplasma, serología, inmunohistología. En el caso de Legionella, serología, cultivo en sangre, secuenciación, inmunohistología. En el caso de hongos, igual serología o cultivo en sangre. Y en el caso de micobacterias, pues se le tiene que colocar en su medio específico. En cuanto a la ecocardiografía, la literatura menciona que es la principal técnica de imagen para diagnosticar la endocarditis infecciosa. Sin embargo, pues esta es operador dependiente. Aquí tenemos las recomendaciones de la guía también en cuanto a el uso de la ecocardiografía, donde vemos que la transtorácica se recomienda como primera línea de imagen cuando se sospecha endocarditis infecciosa. La transesofágica se recomendará en los casos que tengan una sospecha clínica importante para endocarditis, pero que no se pueda diagnosticar o no haya sido concluyente en el caso de ecocardiografía transtorácica. También se recomienda cuando tenemos la transesofágica, cuando tenemos una válvula protésica o un dispositivo intracardíaco. E incluso se recomienda que con un nivel de evidencia un poquito menor, repetirla 5 a 7 días después en caso de que la primera evaluación sea inconclusa o sea negativa, pero nuestra sospecha clínica sea muy elevada. O sea que incluso, a pesar de que con esofágico o transtorácica no encontremos en ese momento la vegetación, pero nuestra sospecha clínica sí sea muy alta, se recomienda revisar hasta 7 días después para corroborar su diagnóstico. Y en cuanto al seguimiento, se recomienda realizar un nuevo ecocardiograma en caso de que presentemos una nueva complicación, como puede ser un nuevo soplo, puede ser un nuevo dato de embolia, que tengamos todavía fiebre y bacteremia, absceso o falla cardíaca. En cuanto a la tomografía cardíaca, nos refiere a la literatura que si bien también es muy útil, queda solamente después de que no tengamos algo concluyente por medio del ecocardiograma. Vemos que hasta cierto punto es más precisa que el ecocardiograma transesofágico,
pero esto sobre todo para diagnosticar complicaciones perivalvulares y periprotésicas, como pueden ser abscesos, pseudoaneurismas o fístulas. Y se recomienda tanto en válvula nativa como en válvula protésica en caso de que el ecocardiograma no sea concluyente o en su defecto no es factible, ya sea por mala ventana o por mala cooperación del paciente. También vemos que nos puede servir para la detección de lesiones distales y también como fuentes de bacteremia, sobre todo para el caso de embolia cerebral. También se recomienda para la evaluación preoperatoria, una evaluación muy invasiva para valorar enfermedades arterias coronarias antes de una cirugía cardíaca y también como diagnóstico alternativo, es decir, que nuestra sospecha sea importante de endocarditis infecciosa, pero queramos descartar alguna otra situación. Ahí tenemos esta imagen que se puede observar una pequeña vegetación por medio del ecocardiograma, pero al momento de realizar la tomografía, pues ya se observa como tal la vegetación en la válvula aórtica, en este caso que es prótesis. Aquí tenemos algunas recomendaciones en cuanto al uso de la tomografía. Vemos que se recomienda en pacientes que tengan endocarditis de válvula nativa, esto para detectar lesiones valvulares y confirmar el diagnóstico. También se recomienda junto con al agregar 18 fluorodeoxiglucosa para detectar igual lesiones valvulares. También se recomienda la tomografía cardíaca en el caso de válvula nativa o protésica para diagnosticar complicaciones paravalvulares o periprotésicas, donde la ecocardiografía no es concluyente, y también para detectar embolias, sobre todo como vemos aquí, a nivel cerebral o en cualquier otra parte del cuerpo. La medicina nuclear también se puede utilizar para diagnóstico de la endocarditis y complicaciones cardíacas. Aquí tenemos algunas opciones. Tenemos el PET con glucosa, también tenemos el SPECT con glóbulos blancos, cuando la ecocardiografía no es concluyente. Sin embargo, esta sí nos recomienda que no se utilice en el caso de que se quieran detectar alguna embolia a nivel cerebral o un aneurisma psicótico intracerebral, ya que la actividad del cerebro, pues si es elevada, entonces nos va a dar un falso positivo. También se puede utilizar para monitorizar la respuesta al tratamiento antimicrobiano en pacientes que ya tienen la endocarditis establecida y también tienen indicación de cirugía, pero que hasta cierto punto no pueden ser operados por un riesgo quirúrgico que sea muy elevado y por lo tanto van a tener un tratamiento antibiótico a largo plazo. Es decir, puede que ya no encontremos como tal la vegetación del ecocardiograma, pero también lo podemos utilizar para saber si ya no hay algún otro foco séptico en alguna parte del cuerpo. Y pues aquí tenemos igual las mismas recomendaciones prácticamente por la guía europea. En la imagen de acá, pues vemos que por medio del PET tenemos la captación o la hiperintensidad a nivel de la válvula aórtica protésica, que pues únicamente nos habla de una mayor actividad metabólica. No podemos saber si estrictamente es inflamación o si es infección, pero ante la sospecha clínica, pues podemos corroborar que sí es parte de la infección. Tenemos criterios diagnósticos que también han sido actualizados recientemente. Tenemos criterios mayores y menores. Ya no se llaman DEDUC, únicamente se refieren como criterios diagnósticos. Los criterios mayores tenemos como número uno un cultivo en sangre positivo, donde tenemos tres opciones. La opción A, microorganismos típicos que estén en al menos dos hemocultivos separados, donde podemos tener estreptococos orales, estreptococos galalíticos, que antes se llamaba ovis, el grupo HASEC o las bacterias fastidiosas, Staphylococcus y enterococos fecales. Podemos tener microorganismos consistentes también o que sean confirmatorios con la endocarditis infecciosa. Vamos a tener al menos dos cultivos positivos en dos muestras de sangre separadas por al menos 12 horas o tres de más de cuatro cultivos separados que han sido positivos y que al menos tengan una hora de separación. O un único cultivo positivo para Klebsiella burnetii o que tengamos un anticuerpo con un título de IgG mayor a 1,800. En el caso de imagenología, también lo requerimos, puede ser valvular, perivalvular, periprotésica, o también puede ser por un material externo, donde se encuentran lesiones metabólicas que sean compatibles con la enfermedad. Podemos encontrarlo por ecocardiografía, por la tomografía cardíaca, por el SPECT o también por el PET. También tenemos criterios menores, como pueden ser lesiones predisponentes, como alguna alteración cardíaca previa o de riesgo intermedio, como sobre todo usuarios de drogas intravenosas.
También podemos tener fiebre, que debe ser una temperatura mayor a 38 grados centígrados, también como diseminación vascular, tipo embólico, como puede ser a nivel pulmonar, o también puede ser un absceso. Podemos tener hematógeno o articular, como puede ser espondilodicitis, aneurismas micóticos, lesiones isquémicas o hemorrágicas craneales, intracraneales, también hemorragias conjuntivales o lesiones de Schengel. Fenómenos inmunológicos, como puede ser glomerulonefritis, nódulos de Oster y manchas de Rod, o también elevación del factor reumatoide. Y también evidencia a nivel microbiológico, como pueden ser cultivos positivos, pero que no cumplen con los criterios que revisamos anteriormente, o si no, también evidencia serológica de algún agente infeccioso. Y de aquí, pues ya la podremos clasificar en definitiva, posible, o en rechazada. Entonces tenemos definitiva como dos criterios mayores, un criterio mayor y al menos tres menores, o cinco criterios menores. Posible, que se refiere a un criterio mayor y uno o dos criterios menores, o tres o cuatro criterios menores. Y se descarta en el caso de que no cumplamos ninguna de las dos anteriores. Entonces tenemos dos algoritmos diagnósticos que prácticamente son lo mismo en el caso de válvula protésica y válvula nativa. Tenemos la sospecha de que tenemos la endocarditis en alguna válvula nativa o protésica. Lo primero, entonces, es valorar la presentación clínica, tomar los hemocultivos y realizar el ecocardiograma. Si cumplen los criterios, pues entonces vamos a valorar complicaciones. Si tenemos alguna complicación paravalvular o la ecocardiografía transestólica no es conclusa, no es concluyente, perdón, se le puede realizar una tomografía cardíaca. En el caso de que tengamos síntomas sugestivos de alguna complicación extracardíaca, pues se le puede realizar igual tomografía, se le puede realizar PET, se le puede realizar resonancia magnética. Y en el caso de que no tengamos síntomas que sugieran alguna complicación extracardíaca, hasta cierto punto ya no se recomienda volver a hacer mayor búsqueda de lesiones estantes, pero pues igual se puede realizar. En el caso de que sea posible, se deben repetir los cultivos si tenemos si estos son negativos o si tenemos la duda. Se puede realizar una nueva ecografía 5 o 7 días después y se puede realizar la tomografía cardíaca para buscar lesiones valvulares. En el caso de que la sospecha siga siendo elevada, pero no cumplamos con estos puntos, se le pueden buscar criterios menores y esto sería pues igual a través de imagenología para encontrar otro posible foco donde donde también tengamos datos de infección y corroborar la endocarditis. En caso de que no, pues directamente ya se descarta la enfermedad. En el caso de la válvula protésica es prácticamente el mismo algoritmo. Una vez que ya tenemos sospechas, se le debe dar tratamiento empírico al paciente. Como vemos aquí, el tratamiento debe iniciarse lo antes posible. Y este debe depender de estos tres elementos. Si el paciente ya tenía terapia antibiótica previa, si esta se encuentra en si la endocarditis se encuentra en una válvula nativa o en una prótesis, y en caso de que sea una prótesis, cuando se realizó la cirugía y el lugar de la infección. Pero eso se refiere a dónde se pudo haber infectado a nuestro paciente. Si fue en la comunidad, si fue nosocomial o si fue asociada a la atención sanitaria, pues esto también va a provocar que tengamos una cierta prevalencia de otro tipo de bacterias. Y también conocimiento de la resistencia a los antibióticos en la población que estamos tratando. No es que recientemente se ha publicado que la amoxicilina con ácido clavulánico, incluso la ampicilina sulbactam, también pueden ser un tratamiento empírico eficaz en el caso de que tengamos una amplia sospecha de Staphylococcus aureus meticilino sensible, comparado con gluxacilina o cefazolina, 96 horas posteriores al cultivo inicial, en caso de que no tengamos un resultado todavía. Aquí tenemos las recomendaciones para el tratamiento empírico inicial. Tenemos que en pacientes que tengan la endocarditis adquirida en la comunidad, ya sea en válvula nativa o en una protésica tardía, es decir, más de 12 meses posterior a la cirugía, se recomienda ampicilina en combinación con ceftriaxona o clofexidina o flucloxacilina y gentamicina. En el caso, aquí vienen las dosis. En el caso de pacientes que tengan una endocarditis en una prótesis temprana, es decir, con menos de 12 meses posterior a la cirugía, o que sea nosocomial, o que sea asociada a los cuidados de la salud, se recomienda vancomicina o daptomicina combinado con gentamicina y rifampicina. Y en el caso de alergia a los beta-lactámicos,
En pacientes que tengan la endocarditis adquirida en la comunidad en una válvula protésica nativa o en una que sea protésica tardía, son alérgicos a la penicilina, sulfasolina. Se recomienda vancomicina en combinación con gentamicina. Ahora, tenemos un tratamiento específico también una vez que ya tengamos nuestro cultivo. Ahí tenemos en el caso de estreptococos orales susceptibles a penicilina o también estreptococos del grupo Halalíticus. Tenemos el tratamiento estándar, que puede ser de 4 semanas en válvula protésica nativa o de 6 semanas en válvula nativa o en válvula protésica. En pacientes se recomienda entonces penicilina G, amoxicilina o ceftriaxona. Esta es la dosis y el régimen que se debe seguir. También tenemos el tratamiento estándar, en el cual es únicamente 2 semanas, sin embargo, este no aplica para válvula protésica. Aquí se recomienda penicilina G, amoxicilina, ceftriaxona, combinando con gentamicina. Entonces, esa puede ser la diferencia. Y únicamente este tratamiento estándar se recomienda con gentamicina en pacientes que tengan una función renal normal, es decir, pues pacientes que ya tengan alguna enfermedad renal, ya no son candidatos a el uso de gentamicina y por lo tanto deberán estar en tratamiento durante 4 semanas. En el caso de alergia a beta-lactámicos, pues igual se recomienda únicamente con vancomicina, 4 semanas en pacientes que tengan endocarditis en válvula nativa y 6 semanas en pacientes con válvula protésica. Aquí tenemos esta otra tabla, en la cual se recomienda para endocarditis en el grupo de los estafilococos, que son sensibles a meticilina. Y tenemos que en pacientes que tienen estafilococos sensibles a meticilina, se recomienda cefazolina o si no, fluoxacilina o flufluoxacilina durante 4 a 6 semanas. En el caso de alergia a los beta-lactámicos, se recomienda igual cefazolina durante 4 a 6 semanas. O también se puede utilizar vancomicina y gentamicina. En el caso de pacientes con un estofilococo resistente a meticilina, se recomienda vancomicina durante 4 a 6 semanas. Y en pacientes con válvula protésica que sean resistentes a meticilina, se le debe dar rifampicina y también se le debe dar gentamicina por al menos 6 semanas en el caso de vancomicina y 2 semanas de gentamicina. También vemos que en pacientes con válvula nativa que sean resistentes a meticilina, se puede dar daptomicina combinado con fluoxacilina, ceftarolina o fosfomicina, pero esta ya tiene menor nivel de evidencia. En el caso de enterococos también tenemos régimen específico. Vemos que se recomienda se recomienda usar ampicilina o amoxicilina con ceftriaxona durante 6 semanas o gentamicina durante 2 semanas. Este es el régimen que se nos recomienda. Igual, en pacientes que tengan una válvula protésica o que tuvieron en una válvula nativa y más de 3 meses de síntomas, con enterococos se recomienda utilizar ampicilina o amoxicilina con ceftriaxona durante 6 semanas o en su defecto agregar gentamicina durante 2 semanas. En el caso de que tengamos resistencia a aminoglucósidos, se recomienda la combinación de ampicilina o amoxicilina con ceftriaxona durante 6 semanas. En el caso de resistencia a beta-lactámicos, se recomienda vancomicina por 6 semanas y se le debe agregar gentamicina por 2 semanas. En el caso de enterococo resistente a vancomicina, se recomienda daptomicina combinado con beta-lactámicos, como puede ser ampicilina, ertapenem o ceftarolina, o en su defecto, fosfomicina. En cuanto al tratamiento de bacterias fastidiosas, igual tenemos nuestro régimen para cada una. En el caso de Brucela, se recomienda doxiciclina con cotrimoxazol o con rifampicina por 3 a 6 meses. En el caso de Coxsackie burnetii, doxiciclina con hidroxicloroquina. En el caso de Bartonella, doxiciclina con gentamicina. En el caso de Legionella, leofloxacino o claritromicina. En el caso de leofloxacino, por más de 6 semanas. O en el caso de claritromicina, tiene que ser 2 semanas intravenoso y después por vía oral por 4 semanas y se le debe agregar rifampicina. En el caso de micoplasma, leofloxacino, por lo menos 6 meses. Y en el caso de Whipple, doxiciclina y además hidroxicloroquina.
También se puede realizar más bien, o hay indicaciones de tratamiento quirúrgico y también hay cierta indicación para realizarlo de urgencia o para realizarlo de forma este, programada. La endocarditis vemos que se asocia ciertos riesgos y complicaciones que algunas veces solo pueden controlarse por intervención quirúrgica. Hay tres razones principales por las cuales debe someterse a una cirugía en el caso de una infección aguda, en el caso de una insuficiencia cardíaca, en el caso de una infección no controlada o para prevenir embolización séptica. Por ejemplo, en caso de que sospechemos que va hacia el sistema nervioso central. Entonces, revisando el algoritmo, tenemos que, si presenta el paciente falla cardíaca, hay que ver si este está en shock cardiogénico o tiene edema pulmonar. En caso de que sí, pues se le realiza cirugía de emergencia. En caso de que no, hay que ver si cómo está su estado hemodinámico. Si este es pobre, pues igual, cirugía urgente. En caso de que no, pues cirugía programada. En caso de que tengamos una infección no controlada, hay que ver si tenemos complicaciones locales. Si son abscesos, si tenemos aneurismas, fístulas o una vegetación alargada. En caso de que sí, pues tenemos que realizar una cirugía urgente. En caso de que no, hay que ver si los cultivos siguen siendo positivos. En caso de que sí, puede discutirse que se realice cirugía urgente. En caso de que no, hay que ver si presentamos una bacteria resistente o si tenemos un hongo. Aquí, pues igual se recomienda cirugía urgente. En caso de que no, hay que ver si estamos ante una válvula protésica que esté infectada y que este sea por Staphylococcus aureus o una bacteria que no sea del grupo HC o un bacilo gram negativo. En caso de que sí, cirugía de urgencia. En caso de que no, pues nos tiene que ser urgente esta cirugía. En el caso de émbolo de alto riesgo o un émbolo ya establecido, hay que ver si presentamos una vegetación de más de 10 milímetros y que tengamos embolismo a pesar de una terapia adecuada. Si es el caso, cirugía urgente. Si no es el caso, hay que ver si la vegetación es de más de 10 milímetros y también tuviera requerimiento o tuviera alguna otra razón para que se realice alguna cirugía cardíaca. En caso de que sí, cirugía urgente. En caso de que no, hay que valorar otra vez si la vegetación es de más de 10 milímetros y no hay evidencia de embolio. Si no, pues entonces únicamente terapia antibiótica y continuar la observación. En caso de que si sea más de 10 milímetros, pues se puede considerar igual la cirugía de emergencia, que pues es prácticamente lo mismo que viene en esta tablita de acá. Ahora, estábamos revisando que si bien se recomienda en algunos casos que se dé tratamiento antibiótico, pero que sea intravenoso durante largo tiempo, se realizó POET trial, el cual, pues, como ven aquí, es la comparación entre una terapia parcial oral contra toda la terapia intravenosa. Vemos que en este estudio se asignaron 400 adultos en condición estable, es decir, que por lo menos tuvieran ya 10 días de antibiótico intravenoso o 7 días y que estuvieran al menos 7 días posterior a una cirugía cardíaca y que no tuvieran alguna complicación, es decir, que no tuvieran sepsis o alguna otra descompensación en algún órgano, que esos tenían que tener endocarditis en el lado izquierdo y esta tenía que ser causada por Streptococcus enterococcus fecalis, Staphylococcus aureus o Staphylococcus coagulasa negativo. Aquí se asignaron 199 pacientes para tener antibiótico intravenoso y 201 para antibiótico por vía oral. Lo que se buscaba era una combinación de la mortalidad por todas las causas, cirugía cardíaca no planificada, eventos embólicos o recaída por bacteremia con el patógeno aislado en primera instancia, desde el momento de que se aleatorizó hasta 6 meses después de completar el tratamiento con antibióticos. Ahí tenemos los resultados, donde obviamente se demostró que no había inferioridad en cuanto al uso de una u otro régimen. Por lo que, tal cual, aquí viene la conclusión de este ensayo. Los pacientes que tuvieran endocarditis del lado izquierdo del corazón causado por los agentes anteriormente mencionados y que se encontraran en condición estable, se podía considerar el cambio de la administración de la terapia por vía intravenosa hacia la vía oral. Pero obviamente, pues esto solo se hizo en pacientes que estaban estables. En cuanto a la identificación de recurrencias, vemos que este riesgo varía entre el 2 y el 9%. Hay que valorar si es una recaída o una reinfección. La recaída va a ser un episodio repetido que esté causado por el mismo microorganismo y que presenta un fracaso al tratamiento por una duración insuficiente del tratamiento inicial, una elección subóptima del tratamiento inicial o que tengamos un foco persistente de la infección.
En el caso de una reinfección, esto va a depender del perfil clínico inmunológico del paciente y es por una infección causada por un microorganismo diferente al que causó la endocarditis inicial 6 meses después del episodio inicial. Aquí tenemos los factores de riesgo asociados, como puede ser otra vez una terapia antibiótica inadecuada, que tengamos microorganismos resistentes, que son los microorganismos del grupo de los fastidiosos. También tenemos endocarditis causada por Staphylococcus aureus, por enterococo. Uno que menciona mucho la guía todo el tiempo es la infección polimicrobiana en usuarios de drogas intravenosas, también que tenga extensión perianular, válvulas protésicas, que tengamos un foco metastásico o una infección persistente, que puede ser un absceso, que tengamos resistencia a la terapia convencional, que tengamos un cultivo positivo en la válvula, que tenga fiebre 7 días posterior a la cirugía, que tenga insuficiencia renal crónica, sobre todo en pacientes con diálisis, que tenga comportamientos de alto riesgo, como aquí menciona, sobre todo mala higiene oral. Entonces, también tenemos un algoritmo que nos puede ayudar para saber si estamos ante una recaída. Tenemos un nuevo episodio de endocarditis, hay que valorar si tenemos la misma especie aislada. En el caso de que sí, entonces tenemos que utilizar métodos moleculares y valorar si tenemos o no la misma, el mismo agente. En caso de que sí, pues es una recaída. En el caso de que en caso de que no sea la misma especie, pues es una reinfección. O en todo caso, si tenemos un nuevo episodio 6 meses previos a la infección inicial, pues igual más probable es que esto sea una recaída. Recomendaciones finales, es este cuadrito que está acá, que es prácticamente lo mismo que está en esta tabla. Una vez que se egrese al paciente, se le debe recomendar mantener una buena higiene dental, utilizando hilo dental, realizando este cepillado dental por lo menos durante la mañana y durante la tarde, y también acudir regularmente al dentista. También mantener una buena higiene en la piel, minimizar el riesgo de lesiones en la piel, y en caso de lesión, observar signos de infección, ¿no? Como puede ser tema o algún absceso o alguna lesión purulenta, y también evitar los tatuajes o también perforaciones. Ser consciente de las infecciones. También, en el caso de que el paciente presente fiebre, acudir inmediatamente al médico, no autoprescribirse antibióticos, y también menciona incluso mostrar esta carta este cuadro que estamos observando al doctor antes de cualquier intervención, sobre todo para sensibilizar en caso de que se quiera utilizar o no, o se quiera evitar alguna de estas situaciones. Y eso sería todo. Alberto, ¿escuchas? Sí, doctor. Te decía, bueno, para empezar, ahí en la parte este, lo que mencionaste, el algoritmo de recurrencia, pues se tiene que ser métodos de tipificación bastante complejos, más si son bacterias difíciles de cultivar. Entonces, la verdad, para fines prácticos es muy, si te sale el mismo patógeno, ya infieres una recurrencia, una recaída, o sea, es que casi imposible que tú le puedas hacer una tipificación y más si es algún microorganismo fastidioso. Ahora, algo importante que mencionaste es el POET trial. Ese estudio fue un estudio que cambia la práctica clínica eh, por la robustez que tuvo en la metodología. Todavía a los 6 meses demostró que no hubo inferioridad y a los 5 años todavía no hubo ni mayores recurrencias ni recaídas en los pacientes que se les completó. Básicamente lo podemos estandarizar así, los que se les dieron 14 días IV y el resto de los otros 14 días o hasta 6 semanas oral. Les fue igual. Pero si tú te das cuenta, la guía nueva de la europea no toca para nada esta parte, ¿no? Cuando ya en muchos centros a nivel internacional están ya llevando esta práctica. Entonces ahí sí es una debilidad que muchos infectólogos a nivel mundial pues sí
hicieron notar de esta nueva guía. Y también hay otro punto importante, las combinaciones de tratamiento que mencionan ahí. Por ejemplo, te voy a decir, y ahorita es un caso de la vida real. Es una señora de 60 años que hace un año le pusieron un marcapasos permanente, eh, biventricular, y el 30 de agosto inicia con fiebres persistentes. Allá en su hospital le hacen un ecocardiograma transesofágico y le encuentran vegetaciones tanto en la válvula mitral como en la válvula tricúspide de 5 milímetros aparentemente, y le dieron Gelta y le dieron una quinolona oral al principio porque no sabían por qué tenía la fiebre, y después ahí en su hospital general le dieron Gelta y Van. Y ahorita llega a su ingreso, inmediatamente le toman hemocultivos a las 24 horas en dos hemocultivos periféricos, sale E. coli ble. ¿Qué dice la guía? ¿O cuál es tu postura entre una E. coli ble que tú tienes? Le hacen aquí nuevamente el ecocardiograma y sí tiene un coágulo en la punta de los cables del marcapasos y tiene aparentemente una vegetación de 1.1 centímetros en la válvula mitral, que de acuerdo a lo que acabas de mencionar, que es el paso siguiente con esta paciente. Pues sería, yo tomaría más bien la vegetación, o sea, extraería la vegetación, o cambiaría la válvula y más bien le haría el cultivo a esa para tener... Tiene criterios quirúrgicos. Mm, Yo te podría agregar todavía, bueno, tiene criterios quirúrgicos, así nada más con lo que mencionamos. A ver si quieres, pásate a tu algoritmo de criterio quirúrgico. listo, doctor. Ahí está, mira, por ejemplo, ¿tiene una vegetación de más de 10 milímetros? Sí, Mm, ¿no? sí. Este, tiene una bacteria resistente, aunque tú estás tan familiarizado a ver Bless, es una bacteria MDR, que tiene una bacteria resistente, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces ya tiene cuántos criterios, tiene un criterio para hacer cirugía urgente, ¿no? Ujú, Y esa es así la es. vegetación. ¿Tiene un criterio por la bacteria resistente? Sí, ¿no? Ya tiene dos Vale. ahí criterios. Ujú, Y te puedo decir que tiene una tomografía con datos de pequeños nódulos periféricos, bilaterales, y algunos ya están tendiendo a cavitarse. ujú, Entonces ya la consideramos como fenómenos embólicos, ¿no? Y ella, podemos decir que no tiene síntomas pulmonares, ninguno, pero en la tomografía tiene ese hallazgo, ¿no? Y como mencionan ahí, si tiene imagen, aunque no tenga síntomas o clínica, así pues es. ya se consideran fenómenos embólicos, ¿no? Ujú, así es. Entonces ya tiene también ahí el criterio de que está haciendo este embolismo, ¿no? Ya, eh, ya establecidos. Entonces, tiene muchos criterios. Esta paciente, pues todavía se va a sesionar, a ver si se opera, ¿no? Y todo eso, ¿no? O sea, cuando ya realmente esta debió haber sido una cirugía urgente. Ujú, Ahora, bien, entonces lo primero que dices, ya le quitas esa válvula, ¿no? La sí. vegetación. Bien. Ahora, ¿qué más haces de tratamiento con esta paciente? ¿Qué le das? ¿Qué dice la guía de respecto a esos patógenos? Mm, En el caso de bacilos gram negativos, sí se recomienda igual biótico de amplio espectro. No, pues sí tendría que darse igual aminoglucósido combinado con beta-lactámico, pero esto tendría que poner propileno. El tapenem. El gran negativo no es, si tú viste ahí en la lista de tus porcentajes, porque si pusiste ahí al inicio, no es Sí, es una muy causa yo creo que debe estar en el 10% de tal vez del total de causas de endocarditis. Y por esa misma razón no hay tanta evidencia de cómo tratar, por ejemplo, ah, una.
¿no? Una enterobacterial, una salmonela, también pueden llegar a dar endocarditis. Pero la guía desde aquí está viejita de la sociedad, de la ICSA, y esta pues mencionan que lo combines con un aminoglucósido. Ujú, Ajá, pero pero de manera empírica, o sea, el problema es que esta E. coli es resistente a aminoglucósidos también. Y ahí tampoco, eso tienes que tener claro el concepto. O sea, cuando lo combinas, cuando ves que es susceptible. ujú, O sea, ante un antibiótico tóxico y que no hay evidencia real, porque muchas indicaciones, como ponen lo de Aureus, ahí la de tratamiento de Aureus, por ahí la tienes, eh, donde también te dicen que combines o un aminoglucósido o puedas combinar rifampicina, por ejemplo, pero la evidencia es bastante pobre y de hace mucho tiempo, y ahorita ya hay mucha evidencia, si bien no ensayos clínicos, pero sí evidencia retrospectiva de que no hay utilidad. Eh, pues en el caso, por ejemplo, de esta E. coli, que es resistente a aminoglucósidos y que no tienes, y que a pesar de que la guía más bien te mencione que lo combines un beta-lactámico, que pues en esta paciente le podría tocar un carbapenémico, ujú, y lo combines con un aminoglucósido, pero estás corroborando, eso sí tienes que tener claro, igual cuando lo haces con Aurus. Si te dicen que lo mezcles, combines con rifampicina o lo combines con aminoglucósidos, tienes que estar bien seguro de que es susceptible, porque si no, no le sirve de nada tampoco al paciente y ujú, solamente le estás generando toxicidad. Entonces, esta paciente, pues prácticamente no tiene caso combinarle con un aminoglucósido porque es resistente, a pesar, y además de que la evidencia de que realmente combinarlo con es de esta manera sea útil, no la hay. Y entonces le te quedas con un carbapenémico, pero ahora, ¿cuál carbapenémico eliges? Cartapenem. El tapenem. O sea, el tapenem tiene ciertas desventajas, ¿no? Porque es como cetresona, ¿no? Con un gran porcentaje de una proteínas, eh, se comporta más como, es de los beta-lactámicos, pero que su comportamiento es más concentración dependiente que tiempo dependiente que en la mayoría de los otros beta-lactámicos. Para a ti te interesa mantener niveles en sangre en una infección endovascular bastante tiempo los niveles arriba de la MIP. Ok. Entonces, a veces, y eso es algo también de que luego la guía no menciona. Por ejemplo, te dice esa persona cuando a lo mejor, y te voy a decir por qué muchas veces no ya lo menciona, porque por ejemplo en Estados Unidos ya no tienen cefotaxima, por ejemplo. Ujú, Pero cefotaxima es un antibiótico que lo puedes dar mucho más continuo, lo puedes dar en infusión y tienes mucho más tiempo las concentraciones arriba de la MIP. Y tiene una eficacia bactericida similar al ceftriaxona. En los casos de los carbapenémicos, si la paciente está bastante estable, podrías optar por el tapenem, pero la realidad es que si tú quieres dar un buen efecto bactericida con buenos niveles plasmáticos del antibiótico que superen arriba de la MIC mayor tiempo, pues te conviene más dar otro tipo de antimicrobiano. O sea, si ok, sacrificas ahí espectro, pero sí puedes mejorar eficacia más ante una infección de alto inóculo. Una infección de alto inóculo generalmente se considera en las endocarditis, pero más si estábamos hablando de que esta paciente puede tener tiene una vegetación mitral, puede tener una tricuspidia, tiene émbolos sépticos pulmonares y tiene todavía el cable ahí con un coágulo séptico en la punta, pues sí puedes considerar que es alto inóculo. Entonces quieres tener niveles altos con antibiótico mucho mayor tiempo. Entonces, en este caso, yo sí es justificable dar otro tipo de carbapenémico, como Homero o imipenem. muy bien. Eh, ¿Tienes ahí, si le cambias a la de Aureus? Y por ejemplo, en ese caso se puede combinar con rifampicina o Exacto, aquí dice, ¿no? Eh, a 4 o 6 semanas.
pacientes con válvula nativa. Y la protésica, y es a ver si tienes la de prótesis. Aquí pues tienes las opciones, ¿no? Siempre es un beta-lactámico como diclotsa, cefazolina, no tenemos, cefalotina, eso es lo que se sustituye. Eh, Está con prótesis Esta, en ¿no? Esa es la que recomienda. Esa sí, esa recomendación la mantienen ahí desde hace años de la guía de la INSA, ahorita en esta nueva también, de combinarlo con rifampicina o con gentamicina. Digo, hay mucha evidencia que tampoco no es superior hacer esa combinación. Entonces, la verdad es que aquí tendrías que ver muchas cosas. Uno, que de ahí tengas rifampicina que no tenemos, ¿no? Como para poder darle y menos intravenosa. Dos, que tengas gentamicina, pero a veces, muchas veces en Mersa viene con un paquete de resistencia que también es aminoglucósidos, quinolonas y meticilina o oxacilina. Entonces, generalmente en la vida real esto bien complejo, o sea, no tienes tan fácil poder dar esto a una endocarditis por estafilococo, aureus meticilino resistente. Entonces, aquí la verdad lo que tienes otras opciones que es, bueno, pues tienes vancomicina, ¿sí? Pero, ¿qué debilidades tienes con vancomicina? Pues que tienes que monitorizar niveles, tienes más espectro de efectos adversos y tienes otras opciones como daptomicina. Esa no la tenemos, pero es muy buena para ese tipo de infecciones. Y lo que llama la atención, pues es que la dejen tan como segunda línea todavía, cuando pues también hay mucha evidencia de que es muy buena, ¿no? Aunque pues vancomicina sigue siendo más disponible y más económica, pero pues también tienes el costo que sale monitorizar vancomicina, pues también no viene contemplado, ¿no? Y en muchos centros como nosotros que no tenemos, o en otros donde tienen, pero que también cuesta estarlo monitorizando, pues ese también hay que ver qué tanto vale la pena. Eh, Ceftaroline no tenemos. La otra vez habríamos platicado del Linesolid. Linesolid tiene muy volumen de distribución muy amplio, entonces por eso para infecciones intravasculares, pues a lo mejor no necesariamente es lo más bueno, pero sin embargo tampoco hay evidencia que demuestre que no sea no inferior a vancomicina, por ejemplo, ¿no? Como lo fue ya se hizo algún estudio alguna vez comparando a vancomicina. Entonces, yo creo que ese tiene el potencial para poder ser útil. ¿Por qué? Porque ya es genérico, ya está más disponible. Ya se vio que la comparación entre bactericida o bacteriostático no hace diferencia en el pronóstico ni en la sobrevida del paciente. eh, y, eh, y pues al menos en la experiencia retrospectiva que hay, se ha mostrado que no, que es un buen antibiótico y no es inferior, más cuando hay complicaciones pulmonares, por ejemplo, ¿no? Como esta paciente que les mencioné, que sí tiene émbolos sépticos. Cuando es el caso de aureus, que también es algo muy frecuente, émbolos sépticos a muchos lados, hueso, pulmón, tejidos blandos, pues también es una buena opción. Pero bueno, más que nada aquí el hecho de que no haya o no se mencione es porque no hay evidencia, pero el hecho ¿no? de que no haya evidencia no muestra de que no sea útil, pues, ¿no? Ok. Pero bueno, entonces así están las cosas. El PET hay que tratar de empezar a sospechar cuando un paciente o sea, hay dos cosas aquí importantes. Están muy poco, no hay que dejar que los cardiólogos nos voten a los pacientes cuando existe la sospecha alta de que tenga endocarditis, hasta que le hagan el transesofágico. Porque como ustedes vieron ahí, un ecocardiograma transtorácico no descarta al 100% que el paciente sí pueda tener endocarditis. Entonces, si el paciente cumple varios criterios diagnósticos, hay que
o la sospecha clínica es más, y no encontramos otra explicación, hay que volver a insistir en el ecocardiograma transesofágico. Más en un paciente que ya tiene una valvulopatía persistente o tiene una válvula, pues ahí debería ser un ecocardiograma transesofágico inmediato, ni siquiera con un previo transtorácico. Eh, y el PET, pues también el PET tiene una utilidad ya bien demostrada, ya hay muchísimas revisiones sistemáticas de la utilidad del PET. Entonces hay que tratar de acostumbrar a los del PET de aquí de nosotros, porque cada vez que uno lo va y les pide por infecciones, pues, o sea, como que le preguntan los marcadores tumorales. O sea, eso no, hay que tratar de que ellos también ya se metan en este tren de que el PET nos sirve y es muy útil para las enfermedades infecciosas. Entonces, cuando nosotros sospechemos infección metastásica a distancia o que nos esté negando el transesofágico y que sospechemos clínicamente que tiene endocarditis, hay que solicitar el PET. Esos criterios que por ahí pusiste para el PET también la verdad están bastante buenos, ¿no? Que eso justifiquen solicitar ese estudio. Muy bien, Bueno, doctor. ¿algo más? ¿Quieren preguntar algo más o tienen alguna duda? Ese es uno de los cambios que hay como de las redes que hacen más como accesible el uso del PET, de los el hecho de que puedes llevar directo a un paciente a algo tan específico y que no necesariamente le quieres atrás, porque prácticamente todos los mexicanos van a pasar por otras, como, no, como decía, realmente primero vemos si lo vemos por las y luego vemos si lo hacemos. De entrada puedes mandar un paciente a tiene, o sea, algo que para nosotros también es muy relevante, tiene un apartado de profilaxis que expanden un poquito a quién le puede dar profilaxis prequirúrgica en válvula mecánica. Entonces amplían un poco, antes era solo para procedimientos vitales y ahora lo abren un poco a otras cirugías. Eso también es importante para la población. Bien, de acuerdo. Bueno, pues nada más, ¿verdad? ¿Está Alberto? Sí, doctor, muchísimas gracias por Vale, acompañarnos gracias a hoy. ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Ludo.